Saludos a todos. Gracias por sus comentarios y por todas las suscripciones que me están ayudando a conseguir. La palabra radiación, radioactividad, está de bastante moda en las últimas horas. La palabra Armagedón, es una de las más virales desde que fue pronunciada por el presidente de los Estados Unidos. Miren, yo vi cómo entrevistaron a uno de los voceros de la Casa Blanca, a Sullivan, sobre el tema de esta expresión de parte del presidente de los Estados Unidos. Y el comentario de parte del vocero es que esto no tiene nada que ver con algo reciente. Es simplemente una forma de expresarse del presidente de los Estados Unidos al respecto. Por ningún lado he encontrado al presidente Putin expresarse de la misma manera. Y ustedes pueden investigar. Esto no se ha visto. ¿Hasta cuándo el presidente de los Estados Unidos va a hacer comentarios que luego sus asesores tienen que cambiar, modificar, como cuando dijo que al presidente de Rusia había que cambiarlo, como cuando dijo que el presidente de Rusia es un genocida, criminal de guerra, como cuando recientemente se le preguntó al presidente que qué había que hacer para mejorar la economía de su país y él dijo que eran 3 palabras, fue lo que dijo el presidente Biden, que era Buy American Products o Made in America, hecho en América. Y él dijo 2, pero luego expresó 3. ¿Será que esta misma manera como se expresó al respecto lo hizo cuando expresó la palabra Armageddon? Porque Armageddon no es lo que ocurre luego de que hay un escalamiento nuclear y todo el mundo se pone en el cuento de atacarse los unos a los otros hasta que termine la tierra como esta imagen. Amigo, al escuchar a mi querido Santiago, gracias por tanta dedicación. Saludos, colega. Esparcís la verdad. Muy amable, compañero. Muchas gracias. Estamos a portas, como se dice, amigos del canal, de esa reunión en el Consejo de Seguridad en el día de mañana. No sabemos la hora, pero voy a estar muy pendiente. Me estoy levantando muy temprano últimamente. Pero es muy interesante la respuesta que pueda dar Putin en su discurso y luego del término de este Consejo de Seguridad. Lo que se puede ver hasta ahora o en el momento es que estas píldoras de yodo contra la radiación están también muy de moda porque, hombre, al final del día la gente tiene temor. Ya han repartido muchas de estas píldoras allá en Zaporizhia. Estas píldoras, pues, la gente teme de que haya un ataque contra esta planta nuclear. Porque cerca a la planta hay cantidad de mercenarios y de tropa de Zelensky que eso no lo han querido divulgar. Hoy en día, ese resultado de este señor Alexander Bastrikiv, aquí se los voy a mostrar, ese resultado de su investigación, aquí está reunido con el presidente Putin. Muy importante el resultado de esta investigación de lo que realmente ocurrió en el puente de Crimea. Lo que se sabe hasta ahora es que hay una lista de sospechosos, que han habido interrogatorios, que ya se conoce el mapa de la ruta de este camión que fue el causante de esta explosión en este puente de Crimea, y otros asuntos que hasta el día de hoy no han sido revelados, puesto que esto es información clasificada hasta el día de mañana. Como decía Einstein cuando le preguntaban cómo se va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, él decía, pues, yo no sé realmente cómo, pero sí sé que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y con piedras. Ahora también, fuera del tema de las píldoras de yodo, también la gente está llamando a la compañía de Elon Musk, de esta nave, la Special Starship, que va para Marte, para comprar boletos, para comprar tiquetes.
hasta la economía está siendo modificada y estas compañías están haciendo bastante dinero porque ahora a nivel mundial hay incertidumbre con el tema de la posibilidad de un escalamiento nuclear. Como les decía en el día de hoy, sobre el tema de las 4 regiones anexadas por Rusia, que entre lo que puede ocurrir mañana en el Consejo de Seguridad, y es que Vladimir Putin solicite la salida de tropas extranjeras y de Ucrania de estos territorios. También existe la posibilidad de que una vez que se presenten hechos concretos de miembros de estas fuerzas especiales de Ucrania involucrados en los hechos del puente de Crimea, pues Rusia emita un ultimátum y solicite la extradición. Como también van a ser juzgados en Rusia por delitos cometidos en el caso de este puente en concreto, ciudadanos rusos, y también van a ser solicitados en extradición ciudadanos de otros países. Esto sí, muchos dicen que esto que está ocurriendo en el día de hoy es muy parecido a la crisis de los misiles de 1962 con Nikita Khrushchev y John F. Kennedy allá en Cuba, porque había unos misiles también que Estados Unidos había colocado en Italia, en Turquía, y hubo prácticamente un mano a mano de sacar los misiles balísticos de Cuba para que también hiciera lo mismo los Estados Unidos en Europa, allá en Italia y Turquía. Pero yo me pregunto, miren, la situación de Cuba, que es un vecino país nuestro, hoy en día, yo estaba investigando, ¿cuándo fue la primera vez que Rusia o la Unión Soviética atacó países latinoamericanos o regiones latinoamericanas? No he encontrado información al respecto, pero sí he encontrado todo lo contrario de parte de los Estados Unidos. Hoy en día sentí en cierto modo tristeza cuando vi estos resultados de estas votaciones sobre el bloqueo de Rusia, tanto la del 2019 que están viendo en pantalla como la del 2021. Miren, a favor 184 países. Y yo pienso que estos 184 países deberían destinar un 0.00001% de su presupuesto a ayudar a la isla. Hoy en día, la posibilidad de que Rusia haga lo mismo en Cuba que hizo en 1962 es otra posibilidad. Porque miren, Ucrania no es un país miembro de la OTAN. Ucrania no es un país de la Unión Europea. ¿Qué tiene que hacer o estar haciendo Estados Unidos en Ucrania? Esto es entre Ucrania y los Estados Unidos. ¿Cuánto presupuesto de los Estados Unidos se está utilizando en esta guerra? No tanto de Estados Unidos como también de Canadá, que hoy me llamó alguien del canal, me dijo que habían enviado $50 millones para armas. Esto que está ocurriendo en estas horas, antes de esta reunión en el Consejo de Seguridad, es de vital importancia. Y la gente está muy atenta, porque Vladimir Putin y Dmitry Medvedev del Consejo de Seguridad tienen que cumplir su palabra, si no pierden credibilidad. Miren, ya vienen elecciones de midterm en los Estados Unidos, noviembre. ¿Ustedes creen que esto le conviene a los demócratas o al presidente Biden? Que este gobierno demócrata tiene a Estados Unidos y al mundo entero a puertas de un escalamiento nuclear. Esto, por obvias razones, no le conviene. No ocurrió lo mismo en la época del expresidente Trump. Putin en ningún momento ha hablado de que va a iniciar un Armagedón. Esto lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Ahora, en la mente de muchos seres humanos está un escalamiento que podría ocurrir, que no se sabe cuándo, muy pronto quizás, con el enfrentamiento entre Corea del Norte, los Estados Unidos, Taiwán, la China, Ucrania, Rusia y todos los metidos en el cuento que no tienen nada que ver. Esto que va a ocurrir mañana, sí, realmente parece ser un punto
de inflexión. Ahora, ¿será que esta investigación de este señor Bastrikov, de esta comisión de investigación rusa sobre quienes colocaron los explosivos, podría llevarlos a de pronto identificar que quienes colocaron estos explosivos, el Nord Stream 1 y 2, fueron los mismos, amigos del canal? Esto amanecerá y veremos, y les agradezco mucho todos los suscriptores que están consiguiendo para este canal. Aprender es ganar. Muchas gracias a todos. Mucha energía para comienzo de semana.